Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Muchos de ustedes se han interesado por el hecho de que Antonio y yo hayamos cambiado de país 2 veces ya y sobre cómo ha sido nuestra vivencia desde que vimos por última vez Caracas, nuestra ciudad natal. Otros, en cambio, nos cuentan que la idea de vivir en el extranjero les ronda la cabeza, pero no saben si dar el paso. Y es que somos latinos, y la idea de poder mejorar nuestra condición de vida fuera de nuestra región es un tema que tenemos entre ceja y ceja. Tema del que, por cierto, hablamos en este video de acá, sobre los principales motivos que nos llevan a cambiar de país, y que si no has visto aún te lo recomiendo. Hoy quiero contarles un poco más cómo ha sido nuestra experiencia, compartir con ustedes cuáles creemos que son los factores recomendables si lo que se quiere es poner un pie fuera del propio terruño y finalmente ponernos un poco en contexto y descubrir cuántos somos los latinos desperdigados por el mundo. Como venezolana, estoy acostumbrada a tener mis amigos por todas partes, en países muy diferentes entre sí, lo cual me ha permitido conocer un poco más sobre otras culturas, por lo menos gracias a lo que me cuentan. Incluso sé de conocidos que ahora viven en países tan distantes de Venezuela como Sudáfrica o Suecia. Así, termino teniendo conversaciones de lo más interesantes sobre cómo es vivir en Alemania y si es verdad que allá no son parranderos, y resulta que, sorprendentemente, sí lo son. Este tipo de conversaciones las puedo tener también con los tutores de Cambly, pues provienen de muchas partes del mundo e incluso algunos de ellos han vivido en diferentes países. Con Cambly estoy mejorando mi nivel de inglés y puliendo mi acento. Y tuve la oportunidad, en mi clase más reciente, de hablar sobre la experiencia de vivir en el extranjero justamente. Hola Cuau, bienvenido a Preguntas Incómodas. I was wondering how was your experience living in the United States and now in Mexico? So my mother is from Mexico and she migrated to New York. So actually, I have a little bit of two cultures with me. My experience growing up in New York was very good. My mother always took care of me and she always tried to give us the best that she could. And eventually, when I grew up and I went out into the world to study, I traveled to several other countries, and it has been quite an interesting experience traveling and moving and changing. It's always a little bit of a culture shock, but I think that growing up in New York, it did prepare me a little bit. Muchas gracias, Cuau. Si una de tus metas para este año es aprender o mejorar tu inglés, te recomiendo que lo hagas con Cambly. Aprovecha la promoción de Año Nuevo de Cambly que te da un cupón con un 50% de descuento para ti en todos los planes anuales. Así es, estudiarás inglés todo el año y solo pagarás 6 meses. Es una manera genial para comprometerse con el mayor provecho. Suscríbete con el enlace que te dejo en la descripción y el código exclusivo de nuestro canal Preguntas Incómodas 2022 y aprende inglés en casa con los tutores de Cambly. Antonio y yo nos fuimos en 2014 tras que Nicolás Maduro asumiera el poder en nuestro país, no solo por la falta de libertades que había, sino por la altísima inseguridad y la crisis económica. Nos costó mucho salir del país. Por un lado, porque con la crisis comprar un pasaje y ahorrar era casi misión imposible ya para ese entonces. Y luego, porque dejar el lugar en el que has vivido por casi 30 años es muy rudo. Nos despedimos de familiares, algunos de los cuales no volveremos a ver jamás, pues murieron lejos de nosotros. Nos despedimos de amigos, que a su vez se fueron a otros países. Lo terrible es que ni siquiera volviendo a Venezuela los volveríamos a ver a todos juntos, pues incluso la familia ahora la tenemos repartida entre varios países. Con algunos, incluso, nos conformamos si los volveremos a ver un par de veces en la vida. Como por ejemplo un queridísimo amigo que ahora vive en Chile y que para verlo tendríamos que tomar un vuelo de 18 horas. Gracias por elegir irte a Santiago. Los primeros años en Madrid fueron muy precarios. Al comienzo hacíamos mercado comprando lo más barato que conseguíamos. Sobrevivimos a base de queso ultraprocesado, sardinas y Nutella de marca blanca. Y con trabajos basura en los que si lográbamos una pausa para ir al baño, sentíamos que habíamos vencido el sistema. Si bien esos trabajos nos ayudaron a subsistir, siento que nos hicieron envejecer aceleradamente. Tras varios años de esfuerzo, nuestra situación comenzó a mejorar y entonces llegó la pandemia, con la cual decidimos irnos a Italia para tener el apoyo de mi familia que finalmente se había reunido allá. La llegada a Italia fue más fácil. Ya habíamos podido trabajar y ahorrar en euros, que no se parece en nada a hacerlo en bolívares, si bien igual eran sueldos modestos. Aquí en Italia está mi familia y por lo menos desde el punto de vista emocional fue mejor.
claro que Antonio sigue separado de su familia. Y es que esto lamentablemente es así. Una vez que pones un pie fuera de tu país, sabes que la idea de estar con todas las personas queridas al mismo tiempo puede que no se repita jamás. Cada vez que cuento nuestra historia, hago énfasis en que nos esforzamos mucho para lograr avanzar tanto y en que aguantamos mucho maltrato para luego reponernos. Pero también digo que tuvimos mucha suerte. Suerte de que yo tuviera la nacionalidad italiana, lo cual nos dio la opción de elegir el país de Europa que quisiéramos. Suerte de que la familia nos apoyara y suerte de que nuestro plan, que era bastante precario, no se viniera abajo en cualquier momento. Quizás nos mantuvimos tan firmes después de todo porque teníamos una presión muy grande de que devolvernos a Venezuela no era para nosotros una opción. Antonio explica esta parte como la situación que vivieron los soldados rusos de la Segunda Guerra Mundial, que eran enviados al frente con una sola bala en su fusil y a sus espaldas los oficiales de su bando con metralletas listas para dispararle si se le ocurría devolverse. Si solo tienes una bala, tendrás que usarla bien. Como siempre, Antonio muy sutil. Siempre que hablo de inmigración con otras personas, reafirmo mi opinión de que es un tema muy personal y que el resultado depende del contexto en el que cada quien vive. No es lo mismo huir de un país que se viene abajo a hacerlo para buscar mejores oportunidades profesionales o porque se tiene curiosidad por estudiar y trabajar fuera un rato. Así que ya por las circunstancias de cada país, la urgencia y la necesidad de irse varían. Pero también cambian las necesidades de cada quien. Conozco personas que viven muy bien en Venezuela y que han emigrado y luego han vuelto al país porque concluyen que están mejor allá. Otra cosa que cambia mucho es cómo emigra cada quien. Si llegas con trabajo o no, con cuántos ahorros, si conoces gente allá que te pueda recomendar en un trabajo, si conoces el idioma, si tienes o puedes conseguir los papeles. Sé que todo esto de buenas a primeras quizás pueda abrumar al que en este momento esté considerando irse de su país, así que vamos por partes. Lo que quiero decir con todo esto es que en el fondo se trata de una decisión personal. Por más que habrá gente a tu alrededor que te quiera convencer de quedarte o irte, el que tendrá que hacer frente a todas las dificultades, tanto si te quedas como si te vas a ser tú. Por lo que es muy importante que estés convencido de tu decisión. Y si puedes irte acompañado, mucho mejor. Porque si decides irte, te vendrá bien el apoyo para sortear los problemas de tu país de acogida. Entre las diferentes crisis por las que han pasado en Estados Unidos y Europa y el hecho de que eres extranjero, que nunca es una ventaja, te tocará sacar pechito. Eso sí, nunca diré lo que le escucho a muchos europeos, que las crisis de sus países son similares a la de cualquier país latino. Esto no es cierto, y está claro que a pesar de todo el esfuerzo, vivir en un país del primer mundo te aportará ventajas sí o sí. También existe el racismo, que es una mutación moderna del racismo de antaño. Probablemente nadie te agreda en la calle, pero escucharás más de un comentario incorrecto hacia tu procedencia. En una ocasión, en Madrid, tuvimos un vecino muy ruidoso al que finalmente le pedimos que se moderara, tras un año de aguantar sus desmadres. Y que a partir de allí no paraba de gritarnos a través de la pared que nos separaba que como éramos venezolanos no éramos más que ganado y que como tal nos cortaría la cabeza. La misma discriminación la sufrimos en nuestros trabajos de una forma mucho más velada, por supuesto. Si estás muy convencido de que quieres probar suerte en otra parte, hay unos factores que considero aconsejable tener lo más resueltos posible antes de irte. Pero antes de decírtelos, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Si ya estás suscrito, puedes apoyarnos con un comentario y con un me gusta. Y compartiendo este video. Como decía, es aconsejable tener dos cosas resueltas: los ahorros y los papeles. Informarte previamente de cuánto van a ser tus gastos mensuales en el país que elijas te permitirá calcular cuánto tienes que ahorrar en tu moneda. Sé que suena demasiado obvio, pero es importante, si te es posible, tener a mano lo suficiente para vivir los primeros meses mientras buscas trabajo. A menos que, por supuesto, logres conseguir trabajo antes de hacer el cambio de país, lo cual considero complicado. Otra manera de hacer las cosas es pasar primero por un país, por una etapa, poder ahorrar y luego ir a tu país de destino. En cuanto a los papeles, también entiendo que dependiendo de la situación de cada quien será posible conseguirlos o no. Pero hay países que, dependiendo del permiso de residencia que obtengas, te dificultan hacer cualquier trámite, como abrir una cuenta bancaria o alquilar un apartamento si no tienes absolutamente todo en regla.
La mayor parte de las veces hay manera de hacer las cosas legalmente, como estudiar por un rato antes de pedir la nacionalidad, e incluso los asilos políticos en caso de que puedas demostrar que en tu país te enfrentaste a amenazas reales hacia tu persona. Aunque la solicitud de asilo es mucho más difícil de llevar a cabo. Nuevamente, dependiendo de cada quien y de las circunstancias en las que se viven, estos dos factores serán factibles o no. Casos de personas que emigran sin casi ahorros y que residen ilegalmente los escuchamos a cada rato. Obviamente cada quien hace lo que puede, pero es cierto que son dos factores que pudieran llegar a comprometer tu plan a mediano plazo. Un aspecto fundamental es que consigas trabajo y para esto viene bien si te informas antes con personas que ya viven allí. Aunque sean el conocido de un amigo, saber qué profesiones y oficios buscan más te dará ventaja para prepararte. Todo lo que puedas saber antes de irte te ahorrará tiempo y dinero. Incluso para el papeleo, si estás bien informado de los procesos, puedes adelantarte y fijar citas online. En especial con la pandemia, que para que te den una cita pueden tardar hasta un año en dártela, como nos pasó en Italia. En general, hablar con alguien que ya vive en el sitio al que te quieres mudar te da un color sobre el proceso de buscar trabajo, el costo de la vida y las ventajas del sitio al que vas. Y eso también te ayuda a motivarte con las cosas buenas con las que te encontrarás. La etapa más difícil suele ser la primera, una vez que llegas, por todas las cosas que tienes que hacer, lo cual muy probablemente repercutirá en tu estado de ánimo. Pero la buena noticia es que luego empieza una etapa de adaptación, en la que aprendes mucho y comienzas a enamorarte de tu nueva ciudad de acogida, y es un periodo más relajado. Los destinos más elegidos por los latinos, como ya sabrás, son primero Estados Unidos y después España. En el caso del primero, se estima que hoy en día el 25% de la población joven de ese país tiene ascendencia hispana, principalmente mexicana. En España, en cambio, los colombianos, venezolanos y hondureños son los que tienen en este momento las comunidades más grandes. Por supuesto, también está la migración que llaman intrarregional, y en este caso los países elegidos son Argentina, Chile y Brasil. En el caso de los venezolanos, una gran parte se encuentra en Colombia y también en Perú y Chile. En todo caso, los países que más gente tienen en el extranjero, según datos de 2020, son México, Venezuela y Colombia, con más de 11, 5 y 3 millones de personas respectivamente. Le siguen Brasil, Haití, Cuba, República Dominicana, El Salvador y Perú, con más de 1,5 millones. Guatemala, Ecuador y Argentina por encima del 1 millón. Sé que en este video he hablado de las dificultades de vivir en el extranjero, pero no todo es tristeza y esfuerzo. Puedes llevarte incluso experiencias muy gratas, no solo consiguiéndote con paisanos, sino hasta conociendo personas de otros países que quizás en el tuyo propio no tenían tanta presencia. Y un buen día, como si el tiempo no hubiera pasado nunca, te ves a ti mismo comiendo una buena bandeja paisa o unos tacos en Madrid. Unos auténticos, no unos Tex-Mex. Todo esto te da más apertura mental. Nosotros hemos ganado mucho conociendo personas de otros sitios y hemos intentado deslastrarnos de todas esas etiquetas que nos ponemos unos a otros relativas a la nacionalidad, la etnia y la clase social. No es fácil, porque es algo que está muy arraigado. Pero cuando tienes la oportunidad de identificarte con el relato de alguien, por ejemplo de Europa del Este, es maravilloso. Te das cuenta de que estás aprendiendo mucho y de que no todo es tristeza y nostalgia. Esta apertura mental además te permite reconocer que hay muchas cosas que escapan de nuestro control y que se deben al azar, como mencioné antes, que depende de muchos factores el éxito de tu proyecto de vida y que todo lo que puedes hacer es intentarlo, a pesar de la latente desigualdad de oportunidades que hay tanto dentro como fuera de nuestra región. Si vives en el extranjero o piensas hacerlo, no dejes de comentarlo, te leemos. Y si te interesas por lo que acabo de mencionar sobre la desigualdad social, te dejamos por acá este otro video en el que profundizamos sobre el tema. ¡Chao!